Espero que estén teniendo un domingo maravilloso. Hoy es un domingo muy especial ya que es el día de resurrección de nuestro Señor Jesús. Y estamos aquí para celebrar que nuestro Dios vive, que nuestro Dios está vivo, que nuestro Dios ha triunfado sobre la muerte. Y este es un día maravilloso, este es un día glorioso en nuestras vidas y debemos estar contentos y gozosos. Y quiero darle la bienvenida a todos los que nos pueden acompañar en esta transmisión. Yo les quiero pedir que me acompañen a abrir sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 20. Voy a agarrar yo mi Biblia y vamos a leer todos juntos este maravilloso texto bíblico. Y dice así, Juan 20, 11 al 18. Voy a leer y luego vamos a hacer una corta introducción. Mi Biblia dice, el título es Jesús se aparece a María Magdalena. Versículo 11 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Versículo 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, María Magdalena, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Estas son maravillosas palabras de nuestro Señor Jesús, hermanos. Es increíble cómo todas las profecías bíblicas del Antiguo Testamento se hacen realidad en el Nuevo Testamento y vemos cómo el cumplimiento de la profecía de profecías de que Cristo iba a resucitar de los muertos se materializa hace 2000 años atrás, hermanos, y eso es lo que nosotros celebramos. Quiero darle la bienvenida otra vez a los miembros de Alive City Church. Quiero decirles que los extraño mucho, nos han tenido ya encerraditos por mucho tiempo. Pero aunque estamos separados físicamente, hermanos, estamos unidos en un mismo espíritu, celebrando, gozosos y contentos, la victoria más grande del universo, que nuestro Señor Jesús murió y al tercer día resucitó. Y nosotros adoramos, exaltamos y predicamos de un Cristo resucitado de entre los muertos. Eso fue lo más maravilloso que podemos nosotros tener en el Evangelio, de que no tenemos un Jesucristo que solo murió, sino tenemos a Jesucristo que también se levantó de los muertos, y este es un día glorioso. Me da gusto compartir con ustedes la palabra de Dios una vez más y espero que podamos gozarnos en la palabra en este día. Así con eso me gustaría hacer una oración. Y me gustaría invitarle a que me acompañe en esta oración. Padre, te doy gracias por el honor y el privilegio que me das de exponer la palabra de Dios a mis hermanos por medio de esta plataforma, por medio de estos medios. Te pido, Señor, que seas tú quien abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, abra nuestro ser y nos ayudes
a entender tu palabra. Espíritu Santo, te pido que ilumines nuestra mente y quites toda piedra de tropiezo que no nos permite comprender la gloria y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que esta palabra sencilla caiga en los corazones de mis hermanos y dé fruto al 100 por uno, y que podamos vivir tu palabra, que es lo más importante. Vivir tu palabra para demostrarle al mundo que nosotros adoramos a un Dios vivo, un Dios poderoso, majestuoso, misericordioso, que quiere la salvación para el mundo. Padre, te doy gracias. Te pido, Señor, que me uses, que me ayudes a exaltar a Cristo, y que por medio de tu Espíritu Santo la palabra llegue a esos corazones sedientos y hambrientos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este es un pasaje tan hermoso y voy a hacer 3 cosas. Vamos a leer el texto, vamos a explicar el texto y luego primero vamos a leer el texto, vamos a explicar el texto y luego vamos a hacer una aplicación a nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros vivir este evangelio que estamos aprendiendo? Eso es lo más importante, es aprender a vivir lo que Dios nos está diciendo que vivamos por medio de su palabra. Y ustedes entenderán que estamos pasando por momentos difíciles. Son tiempos de dolor. Hay muchas familias que están perdiendo familiares a esta pandemia, a este virus. Y entonces hay mucha gente con mucho dolor en estos tiempos, y como ustedes sabrán, cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuesta más adorar y cuesta más confiar, pero esos son los momentos de dificultad que el Señor usa para procesar nuestra fe, y no solo eso, sino para llamar al pecador a arrepentimiento y también para llamar a su iglesia a la santidad, a estar buscando más de Dios. Así que aprovechemos estos tiempos para la gloria y honra de Dios, y alegrémonos de que el reino de Dios y su justicia se expande en estos momentos, y así es como Él llama a sus escogidos, a sus elegidos, y los hace parte del redil del Evangelio de Jesucristo. Entonces estamos en tiempos de dolor, en tiempos de dificultad. Hermanos, todos necesitamos encontrar esperanza en el Cristo resucitado, el cual nosotros predicamos. Solo eso nos da esperanza, solo eso nos da paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos dice el apóstol Pablo, que solo viene de Dios. Es una paz interna, no tiene que ver con nada de nuestro alrededor, a las circunstancias externas, sino que brota desde adentro hacia afuera. Y aunque estamos en el ojo del huracán, estamos tranquilos. Solo el saber que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día, hermanos, nos da una paz y una confianza que podemos depender de Él, de que podemos poner toda nuestra confianza en Él. Ahora, en el contexto de este maravilloso pasaje, los discípulos necesitaban esa confianza, ellos necesitaban esa esperanza, porque ellos habían decidido dejarlo todo para seguir al Maestro, a Jesús. Por 3 años ellos abandonaron sus negocios, sus vidas cotidianas, y siguieron al Señor Jesucristo, y ellos pensaban que Jesucristo iba a establecer el reino físico en ese momento, que iba a destronar al César, que iba a sentarse en el trono y los iba a liberar de la esclavitud del Imperio Romano. Pero de repente Jesús es arrestado, Jesús es llevado a la cruz, Jesús es crucificado, y estos hombres que habían puesto su confianza en Cristo ahora se sienten perdidos, ahora sienten como que todo lo que ellos sacrificaron no valió la pena. Y así que vemos a estos hombres tristes, desanimados, asustados. Y aquí en este pasaje, hermanos, vemos el ejemplo de María Magdalena. Ella es la que está ahí en donde enterraron al Señor. Y si vemos unos versículos atrás, nos damos cuenta de que de muy de mañana ellos se levantaron para ir a la tumba
del Señor y seguir poniendo estas especies en el cuerpo, estas especies aromáticas en el cuerpo del Señor. Las Marías y José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cuerpo de Jesús el viernes después de que Jesús murió. Lo llevaron a una tumba de un rico y lo empezaron a envolver ahí, le empezaron a embalsamar, a poner las especies en su cuerpo y a vendarlo, pero como es el día de reposo, empezaba a las 6 de la tarde, entonces ellos no pudieron acabar lo que ellos empezaron ese viernes, así que cierran la tumba, pasa el día viernes por la noche, sábado todo el día, y el domingo, el tercer día, las mujeres se levantan muy de temprano, iban deprisa a la tumba, y cuando llegan ven la tumba quitada. Ahora tenemos que tener en perspectiva de que María Magdalena quería seguir poniendo estos aromáticos, especies aromáticas en el cuerpo de Jesús. A eso iba ella, pero de repente se encuentra con la piedra quitada. Estas mujeres avisan a Juan y a Pedro, ellos corren rápidamente. Juan nos dice que él corría más rápido, así que llegó primero. Entran, ven la tumba vacía y desanimados se van a casa. Pero María no, María se queda ahí en la tumba. Y ahí es donde recogemos nuestra historia en nuestro pasaje, el versículo 11. El tema de este pasaje es la tristeza que se convierte en gozo cuando sabemos de que Cristo resucitó de los muertos. Como les digo, el versículo 10 termina en que Pedro y Juan se fueron a casa mientras María Magdalena se queda ahí llorando junto a la tumba del Señor. Se queda llorando, ella estaba inconsolable, ella era una mujer leal, que quería terminar lo que había empezado el día viernes, de terminar de poner estos aromas, estos halos en el cuerpo del Señor Jesucristo. Ella quería honrar el cuerpo de nuestro Señor. Así que versículo 11 nos dice lo siguiente. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Hermanos, lo que ella vio ahí adentro es algo que ella no se imaginaba ver. Claramente María Magdalena está buscando el cuerpo de su Señor, pero ella no se va a casa como Juan y Pedro. Ella sigue buscando. Ella no se da por vencida. Ella quiere ver a su Señor. Ella quiere honrar el cuerpo de su Señor, terminando lo que ella empezó el día viernes. Al ver dentro del sepulcro, el versículo 12 nos dice lo siguiente. Vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y uno a los pies de donde estaba el cuerpo de Jesús. Y estos ángeles en el versículo 13 nos dice que le dicen a María Magdalena, María, mujer, le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Es una pregunta, hermanos. Eso me trae a la mente algo. Ni los ángeles saben por qué las mujeres lloran. Así que, hombres, es un caso perdido. Nunca vamos a saber por qué lloran las mujeres. Han habido casos donde mi esposa está llorando y yo pienso, ¿qué le hice? ¿Qué le hice? Pero ella sí dice que así se desahoga. Así que yo respeto eso. Ahora ya he aprendido a que ellas así se desahogan. Pero es una broma. El ángel le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? El ángel, hermanos, no entiende por qué María Magdalena está llorando si la tumba está vacía. Esto debería de representar felicidad y tristeza porque se está cumpliendo lo que Jesús había dicho, que Él resucitaría al tercer día. Hermanos, esto es la tumba vacía representa algo glorioso. Y entonces el ángel pregunta a María, ¿por qué lloras? Ellos están sentados donde Jesús debería de estar y no procesa a María Magdalena que al no estar ahí su cuerpo, eso es algo bueno.
Así que vamos a estudiar esta pequeña frase, ¿por qué lloras? Esto me lleva a un punto número uno. Punto número uno es debemos procesar la tristeza y el dolor a través del Cristo resucitado. Hermanos, todo cambia de perspectiva cuando sabemos de que Cristo murió por nosotros y no solo murió por nosotros, sino resucitó. Eso quiere decir que Dios, el Padre, aceptó la ofrenda de este Corderito Santo, perfecto y puro para perdonar nuestros pecados. El hecho de que Él resucitó de los muertos le da vida al Antiguo Testamento, a las profecías del Antiguo Testamento, a las promesas de Dios y en el Nuevo y al Nuevo Testamento, todo lo que Jesús cumplió. Hermanos, cuando Él resucitó de los muertos, vivificó las páginas de la palabra de Dios y ahora eso nos dice que son dignas de confianza. Hermanos, María estaba llorando de dolor porque la tumba está vacía y ella piensa en su mente que alguien se robó el cuerpo de su Señor. Alguien lo tomó, alguien lo escondió, alguien se lo llevó. Pero no se da cuenta que era la tumba vacía lo que debería hacerla saltar, hermanos. Debería de hacerla brincar de felicidad y alegría diciendo, lo que el Señor dijo se cumplió. Porque no está en la tumba, no está no está muerto. Aquí vemos dos cosas que podemos aprender de la situación de María Magdalena. Número uno, las tristezas, hermanos, causan dolor y todos sabemos eso. Cada vez que pasamos un proceso triste, eso nos causa dolor, una desesperación interna. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo procesar las cosas. Cuando estamos tristes, hermanos, nos causa mucho dolor. María estaba profundamente triste por la crucifixión de Jesús y porque ella no pudo terminar de poner las especies aromáticas en el cuerpo de su Señor, no pudo terminar de honrar el cuerpo de su Señor. Pero tristemente, hermanos, la resurrección no estaba pasando por su mente. Ella no estaba pensando, bueno, si el cuerpo no está aquí, eso quiere decir que mi Señor resucitó. No le pasó por la mente. Y antes de juzgar a María, me gustaría hacer una aplicación. Tan a menudo somos como María Magdalena. Estamos tristes y decepcionados, tal vez algo fuerte ha llegado a nuestras vidas, tal vez una enfermedad, tal vez una pérdida de trabajo, tal vez una muerte. Y estamos, hermanos, decepcionados, estamos tristes, estamos agobiados. Y a veces es porque no vemos lo que Dios está obrando, no vemos cómo Dios está trabajando. Muchas veces vivimos tristes, hermanos, porque muchas veces vivimos tristes porque pensamos que Dios no está obrando como nosotros queremos, como nosotros pensamos que es mejor, como Él debería de estar hacerlo, porque muchas veces pensamos que Dios necesita ayuda y tenemos una gran idea y queremos que Dios haga conforme a nuestros planes, a nuestros propósitos y a nuestros deseos carnales. Y a veces cuando Dios no obra de esa manera, nos empezamos a desesperar y empezamos a pensar, parece que sus promesas tardan demasiado. Tal vez a lo mejor digo, Él ya no escucha mis oraciones, los cielos están cerrados, ¿por qué no me responde? ¿Por qué Él no permite? ¿Por qué y por qué y por qué? Y estamos nosotros agobiados, tristes y decepcionados. Pero el problema, hermanos, radica de que no tenemos nuestra confianza en la soberanía, en la voluntad, en los planes y en los propósitos de Dios, sino en los nuestros. Nosotros queremos que se haga conforme a nuestra voluntad. Vemos aquí a María Magdalena que ella quiere ver un cuerpo muerto. Ella busca a un Señor que fue crucificado. Sus intenciones, poner estos aromáticos en el cuerpo de Jesús. Esa era su voluntad, esos eran sus deseos. Muchas veces debemos procesar nuestras tristezas, hermano, pensando de que si Cristo llevó a cabo ese gran plan de salvación, murió en la cruz y resucitó al tercer día, entonces, hermanos,
Él es soberano para cumplir todos los detalles en nuestras vidas y debemos nosotros aprender a depender de la soberanía, de la voluntad, de los planes de Dios, porque esos son mejores. La frustración muchas veces viene porque queremos hacer nuestra voluntad, porque no queremos soltar el control de nuestras manos y queremos que se cumplan nuestros deseos, incluso nuestras oraciones al tiempo que queremos, como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Queremos que se haga exactamente a nuestra voluntad, hermanos, y ahí es cuando hacemos a Dios a un lado, y ahí es cuando la frustración viene. Y ahí es cuando la tristeza viene, y ahí es cuando nos agobiamos, nos desesperamos y empezamos a pensar, Dios no está obrando. Hermanos, muchas veces pasamos por momentos tristes, por momentos de dolor, para aprender a soltar el control propio, para soltar y empezar a confiar totalmente en los planes de Dios, en sus propósitos. María Magdalena sabía lo que Jesús les había dicho, que Él tenía que morir, pero que al tercer día resucitaría. Pero ella no había entendido, su fe era muy pobre al punto de que no podía ver que esto se estaba cumpliendo. Hermanos, la fe crece solo cuando somos procesados por momentos tristes, por momentos difíciles. Nuestra fe va a ser procesada y va a ser pasada por fuego para ver si es verdadera fe. Y segundo, para quitar toda impureza, para que nuestra fe crezca y sea verdadera. Eso estaba pasando en la vida de María Magdalena. Segundo, la tristeza viene al ver que la maldad de los hombres avanza. Muchas veces vemos a nuestro alrededor y vemos cómo el hombre y su maldad y sus proyectos diabólicos avanzan y pensamos de que el mundo está ganando y que el evangelio de Dios se está quedando atrás y que el reino de Dios y su justicia no avanza, y eso nos causa tristeza, eso nos causa dolor, eso nos causa pensar de que Cristo no está obrando en nuestras vidas. María, hermanos, en este pasaje bíblico pensó que los hombres malvados habían triunfado no solo en matar a su Señor en una muerte violenta como la crucifixión, sino que también habían logrado robar el cuerpo y lo habían llevado para que nadie podría honrar el cuerpo de nuestro Señor. 2 veces María Magdalena en el versículo 13 dice, se han llevado a mi Señor. ¿Dónde lo han puesto? ¿Dónde está? Eso es algo irónico. Si tú escuchas, si tú lees bien lo que dice el versículo 13, dice, se han llevado a mi Señor. Es una queja irónica porque ella está diciendo que es su Señor, que es Señor. Cuando tú decías que alguien era Señor, era porque Él tenía la soberanía, el poder, el dominio. Y si Jesús realmente era su Señor, entonces ella debió haber sabido que nadie hubiera podido tomar su cuerpo sin su consentimiento. O sea, nada se sale de los planes perfectos de Dios, nada se sale de la soberanía de Dios. Así que si ella pensaba que Jesús realmente era su Señor, entonces ella debió haber descansado de que nada iba a pasar sin la voluntad de su Señor. Hermanos, y a menudo esto nos pasa a nosotros también. A menudo sufrimos porque olvidamos que Dios es el Señor soberano de nuestras vidas. Le llamamos Señor, pero pensamos que el hombre se va a salir con la suya. Pensamos de que los planes del hombre van a sobrepasar los planes de nuestro Dios. Pensamos que el diablo de alguna manera logró manipular algo de que se le salió del control de Dios, y eso es imposible. Hermanos, nada está arriba de la soberanía de este Rey justo, perfecto y soberano. Todo se tiene que alinear. Ningún plan del hombre va a estorbar los planes de Dios. Ningún plan de ningún demonio va a estorbar los planes divinos de nuestro Señor divino. Y ni Satanás puede estorbar los planes de nuestro Dios. Satanás se somete a la voluntad de Dios, como vemos en Job 1. Él no puede hacer absolutamente nada sin la autorización de nuestro Dios.
Todo lo que pasa, todo lo que está pasando en el mundo es un plan soberano de Dios para que avance el Evangelio de Cristo, para que el nombre de Cristo sea proclamado, para que su Evangelio triunfe. Hermanos, Dios lo usará para cualquier cosa que estemos pasando, Dios lo usará para expandir su reino y amar a sus escogidos, ya sea una guerra, ya sea una enfermedad, una pandemia, sea lo que sea. Dios lo va a usar y lo ha permitido y lo va a usar para expandir su reino. En nuestros momentos difíciles, como estudiamos la semana pasada en el Salmo 41 al 5, debemos orar fervientemente, clamar a nuestro Señor y esperar pacientemente a Él, esperar en Él. Y Él escuchará nuestro clamor y Él nos sacará del pozo de la desesperación. Y Él nos sacará, hermanos, de ese lodo cenagoso. Solo debemos nosotros orar, entregarle nuestras cargas y depender en Él. Especialmente en los tiempos difíciles, en los tiempos de tristeza, en los tiempos de dolor, tenemos que aprender a orar y a esperar a que Dios obre, a que Dios lleve a cabo sus planes perfectos. Ahora bien, aquí vemos que el problema de María era que ella no estaba buscando, hermanos, a un Señor resucitado. Ella estaba buscando a un cuerpo muerto porque ella llevaba intenciones de poner estos aromáticos en el cuerpo de Jesús para embalsamar su cuerpo y así honrarlo. Su amor por Jesús, hermanos, era incondicional. Lo vemos con el hecho de que ella no se fue con los demás discípulos. Ella no se fue de la tumba de Jesús. Ella se quedó ahí. Pero ¿de qué le habría, hermanos, servido a María un cadáver para agregarle especies aromáticas? ¿De qué le hubiera servido eso? Hermanos, una religión muerta viste a un cadáver de un profeta muerto y lo quiere conservar así. Una religión muerta levantan imágenes hechas de yeso o de madera, hechas a manos de hombre, o levantan estatuas, y eso no les sirve de nada. Son estatuas, son cosas que no ven y que no oyen, que no actúan, que no hay ningún poder en ellas. ¿De qué sirve una religión donde el profeta no resucitó, sino quedó muerto? Muchas de las religiones del mundo, hermanos, donde tenían un profeta, ellos murieron y se quedaron en la tumba. Nuestro Señor Jesús es el único que se atrevió a decir de que Él moriría, pero también Él resucitaría al tercer día. Nuestro Señor es el único que profetizó su muerte y su resurrección. Y es el único que se ha levantado de entre los muertos. Es el único que su tumba quedó vacía. Es el único que venció sobre la muerte. Es el único, hermanos, que está vivo, sentado a la diestra del Padre en este preciso momento, haciendo intercesiones por nosotros. Isaías 53:10 predijo que Cristo resucitaría de los muertos después de haber sido llevado al matadero. En Isaías 53:10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto, dice, su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días. Hermanos, nadie puede ver su linaje si está muerto. Nadie puede ver su linaje si no ha resucitado. Nadie puede vivir por largos días si está en una tumba. Nadie puede vivir por largos días si no es por medio de la resurrección. Nadie puede vivir por largos días y ver su linaje si está muerto. Entonces, nosotros tenemos esperanza en Cristo porque Él ciertamente resucitó hace 2000 años atrás, y eso es lo que celebramos en este glorioso día. Salmo 22:22 dice que después de describir la muerte aterradora que nuestro Señor sufrió, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Hermanos, solo un Salvador resucitado puede anunciar el nombre de Dios al mundo. Solo un hombre que venció la muerte puede anunciar el nombre poderoso de Dios
a sus hermanos. Y eso sucedió después de la resurrección de nuestro Señor. Él se quedó 40 días enseñando a sus hermanos el Evangelio de Cristo y lo que ellos tenían que hacer. Solo un Salvador resucitado puede anunciar el nombre de Dios al mundo. Y el versículo 17 dice, Jesús les dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas a mis hermanos. Escucha, y le dijo a María Magdalena, ve a mis hermanos, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esa palabra, esa frase, ve a mis hermanos y diles. Y aquí vemos a Cristo, hermanos, enviando a María Magdalena a ir a anunciar las buenas noticias de que Él había resucitado. María Magdalena fue una mujer pecadora que tenía 7 demonios habitando en ella antes de conocer a su Señor Jesucristo, antes de ser liberada por Él. Pero lo interesante es que Jesús, inmediatamente después de haber resucitado en su cuerpo físico, cuerpo corporal, le da las instrucciones a una mujer, a María Magdalena, que fuera y les diera las buenas nuevas a sus hermanos, a los discípulos. Hermanos, y esto nos dice que Dios tiene a la mujer muy cerquita de su corazón. Él confió este mensaje hermoso de la resurrección a una mujer, una ex pecadora que ahora era sierva del Señor, y le confía a que ella vaya a dar testimonio de que Él estaba vivo. Y eso es para la gloria y honra de nuestro Señor. A veces me pregunto, tal vez es por eso que la mujer es más sensible a las cosas de Dios. Al hombre a veces hay que arrastrarlo, hermano, pero la mujer es más sensible a servir al Señor. Y lo vemos aquí en este pasaje. Él usa a una mujer para llevar las buenas nuevas de la resurrección a sus hermanos. Ahora, esta es la gran comisión que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos que hablar de un Cristo resucitado. Debemos hablar de que Cristo no solo murió en la cruz del Calvario, sino que al tercer día, como Él dijo y como estaba profetizado en el Antiguo Testamento, Él se levantaría de los muertos. Ese es el gran mensaje de salvación al mundo. Ahora mi pregunta y mi exhortación es, ¿estás tú compartiendo con otros la resurrección y el Evangelio de Cristo? ¿Estamos nosotros hablando, estamos nosotros profesando, estamos nosotros predicando, exponiendo la verdad de Cristo al mundo entero? ¿Estamos nosotros hablando de Él? ¿Estamos tan apasionados de Él de que estamos hablando de su Evangelio? ¿Estamos hablando de la obra redentora que Él cumplió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día? ¿O nos estamos quedando callados con la boca cerrada? Estamos nosotros diciendo, bueno, yo ya tengo la verdad, así que vean los demás cómo se rascan. Hermanos, nosotros se nos ha confiado la medicina, y no solo la medicina para una enfermedad o un virus o una pandemia, sino la cura del pecado que provee vida eterna. Nosotros tenemos la medicina que es Jesucristo, la medicina que cura todo mal de nuestra alma y de nuestro ser, y nos hace criaturas nuevas, nos da una nueva naturaleza, nos cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne que es sensible a las cosas de Dios. Hermanos, hay muchos allá afuera que todavía viven con un corazón duro, todavía están viviendo muertos espiritualmente hablando, porque no hay quien predique la verdad. ¿Cómo sabrán del Evangelio de Cristo si nadie les predica? Dice Romanos 10. Hermanos, nosotros se nos ha encargado, nosotros somos heraldos del rey, nosotros somos embajadores del reino de los cielos para predicar un mensaje y uno solo, el Evangelio de Cristo, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Hermano, te motivo, te exhorto a que hablemos la verdad, a que no callemos en estos momentos difíciles, a que no callemos en estos momentos de dificultad, que seamos luz, que seamos heraldos del Rey, que seamos predicadores de la verdad para la gloria y honra de Jesucristo. Esto me lleva al punto número 2. En la tristeza busquemos al Cristo resucitado y no a uno muerto. Versículo 14 nos dice, cuando había dicho esto,
se volvió y vio a Jesús. Mira, María Magdalena vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. ¿Qué está pasando acá? Hermanos, Jesús estaba ahí y María volteó a ver y María lo vio, pero no lo reconoció. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué María no reconoció a su Señor? María buscaba a un cadáver, al cadáver de Jesús y no a uno resucitado. Hermanos, María buscaba a un cuerpo muerto. Ella no buscaba a un Jesús parado ahí hablando con ella. Ella buscaba un cadáver. Ella no buscaba a un Señor resucitado, a un Cristo resucitado, sino a uno muerto. Su mente estaba tan enfocada en el problema. Su mente estaba tan agobiada en lo que estaba sucediendo. Su mente estaba turbada por la tristeza. Su mente estaba llena de desesperación y con sus ojos empañados de lágrimas no pudo reconocer a su Señor. No pudo saber que este era el Cristo resucitado. Lo está viendo, lo tiene a unos pies de ella, pero no lo reconoce. Hermanos, antes de juzgar a María, quiero decirles que eso ocurre hoy en día muy a menudo. Cuando andamos muy enfocados, muy afanados en los problemas de la vida, muchas veces nos desenfocamos y nos damos cuenta que no nos damos cuenta que Jesús es quien nos está llamando por medio de una enfermedad, por medio de lo que esté pasando a nuestro alrededor, por medio de la pérdida de un trabajo, a veces por no tener cómo suplir por nuestras necesidades. No sé cualquier sea el problema, un problema con tu hijo, con tu cónyuge, un problema en tu trabajo, con tu jefe. Dios nos está llamando, pero no reconocemos que es Dios, que es Cristo el que nos está llamando. Cristo nos habla y nos da la solución a los problemas por medio de su palabra, pero nosotros andamos buscando respuestas en otros lados. Hermanos, el buen pastor nos llama a su palabra. El buen pastor nos llama a la palabra de Dios porque ahí Él nos habla. Y muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, de que ahí Él nos quiere hablar. Ahí Él nos quiere procesar, ahí Él nos quiere exhortar, ahí Él nos quiere animar, ahí Él nos quiere dar fuerzas nuevas, pero nosotros andamos en otros lugares buscando a nuestro Señor. Al hacer eso se nos olvida que Él resucitó y está a la diestra del Padre en este preciso momento, intercediendo por nosotros. Interceder quiere decir hacer oraciones por nosotros. Se nos olvida que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? ¿Puedes tú decirme quién es más grande que Dios? ¿Puedes tú decirme quién es más poderoso que Dios? ¿Puedes tú decirme quién es el Dios, quién está arriba de nuestro Señor? Hermanos, tenemos al Dios poderoso, tenemos al Dios omnisciente, tenemos al Dios que todo lo puede, al Dios omnisciente. Hermanos, estamos en buenas manos. Él cuida de nosotros, pero muchas veces confundimos al Jesús de la Biblia por otro Jesús. Yo te voy a animar y a exhortar. Es lo que yo repito toda vez que pueda y que estoy enfrente de un teléfono, una cámara. Busca al Dios vivo en su palabra, hermano. Escudriñela, estúdiala, medita en ella, grábatela en tu mente, que esté en la punta de tu lengua. Regocíjate en ella. Hermanos, empapa tu vida de la palabra de Dios. Enciérrate en tu cuarto. Pasa largas horas de la madrugada escudriñando su palabra, porque ahí Él te llama y ahí Él te busca y ahí Él te habla. Ahí es donde Él nos habla, nos ayuda, nos anima, nos exhorta y nos da esperanza. Mira lo que dice el versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortalero, o sea, el hortalero quiere decir el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo iré a buscar, yo lo llevaré, dice.
En otras palabras, yo lo iré a buscar, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Hermanos, Jesús no le está preguntando por qué él no sabía por qué estaba llorando. Jesús ciertamente sabía por qué estaba llorando, pero él está haciendo énfasis porque quería hacer ver no solo a María, sino a nosotros qué irónica es su situación. Ella está enfrente de su Señor, ella está enfrente del Cristo resucitado, y ahí la ves conversando con él, pensando que es el jardinero. Hermanos, María sigue empecinada en encontrar el cuerpo muerto de Jesús en vez de el cuerpo vivo que habla con ella. Muchas veces confundimos a Jesús porque nuestra perspectiva está puesta en el problema. Aquí María no solo no vio, sino que también lo confundió con otro. Hermanos, muchas veces en nuestra frustración, en nuestro dolor, en nuestra tristeza, no vemos al Señor y lo confundimos con alguien más, lo confundimos con otro Jesús. Confundimos al Jesús de la Biblia con otro falso Jesús que nos ha presentado las falsas religiones y las falsas doctrinas, y que lo buscamos ahí porque pensamos que ahí nos pueden ayudar. Pensamos de que en ese Jesús que nos están vendiendo hoy en día, no solo Hollywood, sino la sociedad o la iglesia moderna el evangelio de la prosperidad nos muestra otro Jesús. Confundimos al Jesús de la Biblia por otro Jesús, un Jesús que no juzga, que claro, te acepta tal y como eres y puedes seguir viviendo tu vida así como eres, engañando a tu esposa, engañando a tu esposo, diciendo mentiras en tu trabajo, mintiendo en tus taxes, viviendo la vida como vivías antes. Un Jesús que no juzga, hermanos, no es el Jesús de la Biblia. Un Jesús que no demanda cambios no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia te dice que cambies tu manera de ser, que tomes tu cruz y que lo sigas. Pero a veces uno busca un Jesús que se acomode a la vida de uno, que consienta nuestro estilo de vida, y la gente busca a un Jesús que le convenga, que le prospere, que le haga muy rico y popular. Hermanos, este Jesús materialista que nos vende el evangelio de la prosperidad no es el Jesús de la Biblia, no es el Jesús que quiere lo mejor para ti en el ámbito espiritual, sino que es un Jesús materialista, un sanador, uno que te hace milagros, te emociona, te hace vivir tu mejor vida ahora. Esa gente, hermanos, busca al Jesús materialista en vez de buscar al Jesús de la Biblia. Hermanos, no permitamos que los problemas, los momentos difíciles, nuestra desesperación, no permitamos que los problemas y las tristezas de la vida causen que no veamos al verdadero Jesús de la Biblia y lo confundamos con otro Jesús creado conforme a los deseos de la carne. Jesús mismo nos dice en este pasaje, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? ¿A un Jesús materialista que va a cumplir todos tus deseos carnales en esta vida? ¿O al Jesús que te dice, tienes que morir a ti mismo, tienes que crucificar tu carne? ¿O es el Jesús que te dice, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme? Ese es el Jesús de la Biblia, el que nos exhorta a vivir en el ámbito espiritual, porque si vivimos en el ámbito espiritual, todo lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, al Jesús de la Biblia es el que nos incomoda a hacer morir los deseos de la carne para vivir para Él, a caminar por el camino estrecho donde no muchos caminan, a que busques la santidad, a que te purifiques por medio de su palabra, para que vivas para sus propósitos y sus planes y su gloria. Ese es el Jesús de la Biblia. Ahora mi pregunta es, ¿a quién buscas tú? ¿A qué Jesús buscas? ¿Al Jesús materialista que nos ha vendido la falsa doctrina y este mundo? ¿O buscas al Jesús de la Biblia que te dice que mueras al yo? Que te parezcas más a Él en tu carácter,
en tu manera de vivir, en tu manera de hablar, en tu manera de pensar, en tu manera de vivir. Hermanos, no confundamos, que no nos pase como le pasó a María Magdalena, que en medio de su tribulación, en medio de sus desesperaciones, ella confundió a Jesús por el jardinero, ¿no? Que no nos pase que nosotros en nuestra desesperación confundamos al Cristo resucitado de la Biblia por otro Jesús que nos ha vendido la iglesia moderna. Punto número 3. La tristeza se convierte en gozo cuando el Señor resucitado nos llama por nombre. Y esto es hermoso, hermanos. Jesús le dijo a María, volviéndose a ella, le dijo en el versículo 16, María, Jesús le dijo, María. Y ella dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? La tristeza de María, hermanos, se convirtió en alegría cuando el Señor dijo una palabra. ¿Cuál fue esa palabra? A ver. María. La llamó por nombre. Sus ojos aún no habían visto al Señor resucitado por las lágrimas, porque sus ojos estaban empañados y su mente estaba turbada. Pero al momento que Jesús dijo su nombre, María, hermanos, su corazón se regocijó porque escuchó la voz de su pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor que llamo a mis ovejas por nombre y ellas oyen mi voz y me siguen. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, Cristo, el buen pastor, conoce a sus ovejas y Él las va a buscar. Y Él las saca del redil del mundo. Por eso Él dice, yo soy la puerta. No solo es la puerta donde salimos del mundo, sino es la puerta que nos conduce al redil de Cristo. Hermanos, Él es quien anda buscando a sus ovejas, las ovejas que el Padre le ha entregado desde el principio de la fundación del mundo. Él dice, mis ovejas oyen mi voz, las que no son sus ovejas no oyen su voz. Y Él dice, y yo las conozco. Y cuando Él las llama, le dice, Blanquita, ven para acá. Borreguita, ven para acá. Gordita, ven para acá. Hermanos, salen las ovejitas de Cristo brincando contentas y le siguen al buen pastor. Ahora, cuando ya hemos oído la voz de nuestro pastor que nos ha hecho ese llamado para seguirlo, Él también dice que ya no escuchamos la voz de los extraños, ya no escuchamos la voz de los falsos, ya no escuchamos a esos engañadores que no quieren lo mejor para nosotros, sino que nosotros estamos enfocados en seguir a nuestro Señor Jesús. Ya no nos importa lo que otros dicen allá afuera, nos importa lo que dice el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Ahora mi pregunta es, ¿has tú escuchado la voz de tu Salvador? ¿Te ha llamado a ti al redil el Señor Jesucristo? ¿Te ha llamado por nombre para que seas parte de la familia celestial del reino de los cielos? Si no la has oído, quiero ahorita que la escuches. Jesús dice lo siguiente, escucha, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Esa es la voz del pastor llamando a sus ovejitas que están cansadas. Hermano, esta es la voz del pastor de pastores llamando a tu vida, llamando a tu corazón, llamando a tu espíritu, haciéndote un llamado divino a que corras a Él. Él conoce tu situación, Él conoce en todo lo que tú has pasado, Él conoce tus debilidades, Él conoce tus pecados, Él quiere consolarte, Él quiere sanarte, Él quiere perdonarte, Él quiere abrazarte, Él quiere hacerte parte de la vida, de su vida, y quiere hacerte parte de la familia celestial. Hermanos, Él te conoce íntimamente y Él es el único que puede convertir tu tristeza y tu dolor en alegría y gozo. Mi pregunta es, ¿qué te impide correr a Él hoy? ¿Qué te detiene? ¿Qué es más importante que acudir al llamado de tu Señor que te dice, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados y yo los haré descansar?
¿Qué te impide correr al pastor de pastores que dice, yo soy el pan de vida y todo el que coma de mí jamás tendrá hambre? ¿Qué te impide a correr a este pastor de pastores que te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? Y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Hermanos, este es el llamado que Él está haciendo a nuestras vidas en este preciso momento. ¿Qué te impide correr a Él? María Magdalena, cuando vio a su Señor y escuchó la voz de Jesucristo que le dijo, María, ella corrió a los pies del Señor. Versículo 17 dice, corrió a los pies del Señor, pero Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto, que no me toques? Este es un verso que debemos entenderlo, porque si no lo estudiamos, hermanos, podemos sacar una falsa conclusión de lo que Jesús le dijo a María. ¿Por qué Jesús le pide a María que no lo toque? Si en Mateo 28, 9 dice que las otras mujeres acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Por qué a María Magdalena le dice que no lo toque porque no ha subido al Padre? Pero en Mateo 28, 9, que es la misma escena, las otras mujeres lo abrazaron y le adoraron. Abrazaron sus pies, dice. Así que la clave se encuentra en la palabra toques. Cuando Jesús dice, no me toques. En griego significa tocar, pero también se significa aferrarse o a no soltar a algo o a alguien. La Nueva Traducción Viviente lo tradujo correctamente. Jesús le dice a María, no te aferres a mí. Un comentarista, Merrill Tenney, dice, lo explica de esta manera. Jesús no se negaba a ser tocado, como lo vemos en el Evangelio de Mateo, sino que estaba aclarando que ella no necesitaba aferrarse a Él en ese momento porque aún no había ascendido al Padre. O sea que Él planeaba permanecer con los discípulos por más tiempo. Ella no tenía que temer de que Él se iría de su presencia inmediatamente. O sea, hermanos, lo que estamos viendo aquí es que Jesús le está diciendo, tranquila María, voy a quedarme un tiempo más con ustedes, no me voy a ir en este preciso momento, no te aferres a mí, ¿no? La traducción debería ser como la Nueva Traducción Viviente, no te aferres a mí, suéltame, voy a quedarme un tiempo más con ustedes. Así que no es, esta traducción en la Reina Valera, no me toques, no es la traducción correcta. La traducción correcta debería ser como está en la Nueva Traducción Viviente, no te aferres a mí. Suéltame, voy a quedarme un tiempo más acá. María entonces se aferró fuertemente de Jesús porque dijo, si lo suelto ya nunca lo vuelvo a ver. Hermanos, pero el hecho de que de que María Magdalena se aferró a los pies de Jesucristo también nos muestra que Jesús tenía un cuerpo físico, un cuerpo corporal, un cuerpo de carne y hueso. No era un fantasma, no era una ilusión mística, no. Jesús resucitó con un cuerpo físico y corporal que era tangible. Por eso él podía comerse un taco de pescado cuando estaba con los discípulos. Él se materializaba cuando él quería, pero él también se desmaterializaba y traspasaba paredes, como cuando entró en unos pasajes más adelante, cuando entra a la presencia de sus discípulos sin que nadie le abriera la puerta. Así que el versículo 17 dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, mi Dios y a vuestro Dios. Hermanos, este es un pasaje hermoso y quiero que lo veas. Ya no sé cuánto tiempo me queda, tal vez ya me pasé de la cuenta, pero así nos pasa. Estamos estudiando la palabra de Dios y hay tanto que debemos entender, no solo leer, así que se nos va un poquito el tiempo. Mil disculpas. Por favor, escuche esto y luego vamos a hacer una conclusión y vamos a cerrar este tema. Versículo 17, Jesús le dice a María,
que vaya a sus hermanos. Esta es la primera vez, hermanos, que los creyentes son llamados hermanos de Jesucristo, hermanos de Cristo. Y nos dice que su Padre es ahora nuestro Padre y que su Dios es nuestro Dios. Hermanos, muchas veces hemos leído este pasaje y no observamos los tesoros que están en este versículo 17. Esta es la primera vez que se nos dice que somos hermanos de Cristo, que somos hijos de Dios. Usted puede ver lo glorioso y lo hermoso que hizo la cruz del Calvario y la resurrección de Cristo. Lo que creó fue un pacto nuevo, un pacto con Cristo Jesús. Su sangre hoy es mi sangre y mi sangre es su sangre. Hoy estamos en Él para siempre y Él está en nosotros para siempre. Somos sus hermanos, hijos del reino, hijos de Dios y por consecuencia herederos con Cristo. En Romanos 8, 16, 17 dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que si somos hijos de Dios y si hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, esto nos dice que cuando Cristo murió y resucitó y nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo, ahí es donde nos volvemos, no solo hermanos de Cristo, sino hijos del Dios vivo. En 1 Corintios 6, 17 dice lo siguiente: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y en Gálatas 3, 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Es la fe en Cristo Jesús que nos hace hijos. No todos son hijos de Dios, sino aquellos que han sido purificados y limpiados por la muerte de nuestro Señor Jesús. Cristo dice, mi Padre es tu Padre. Eso quiere decir que ahora somos hijos del reino. Y mi Dios es tu Dios. Entonces le da la orden a María Magdalena: ve y diles a mis hermanos que somos uno con el Espíritu y que la misma relación que yo tengo con mi Padre, ahora ustedes pueden tenerla con Él también. Es por eso que se rasgó las cortinas del templo, donde solo podía entrar un sacerdote una vez al año para tener perdón de pecados. Ahora nosotros podemos venir, hermanos, delante de nuestro Padre y pedir perdón y tener una relación, sentarnos en el regazo de nuestro Padre Celestial y convivir con Él. Hoy tenemos paz para con Dios al punto de que podemos ser hechos hijos y adorarle y alabarle y decirle, Abba Padre. Hermanos, hemos sido hechos parte del reino de Dios. Eso es lo maravilloso de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, puedes imaginar, piensa en la escena. Está María Magdalena aferrándose de los pies de Jesús y Jesús le dice, ve y diles a mis hermanos estas buenas nuevas. ¿Puedes imaginar la felicidad en la cara, en el corazón, en el alma de María Magdalena? De que no solo ha visto a Cristo, sino que ahora va a ir a anunciarlo a sus hermanos. Puedes imaginar la emoción, el gozo, la felicidad, toda la tristeza, todo miedo, todo temor, hermano, desapareció en un instante cuando ella entendió, pudo comprender la verdad absoluta de que Cristo había resucitado, de que Cristo había vencido la muerte, de que Cristo no se quedó en la tumba, de que Cristo se levantó de entre los muertos y estaba vivo. Hermanos, eso es lo más glorioso que podemos nosotros predicar. Versículo 18 entonces dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hermanos, qué hermoso es este pasaje. Estas son las buenas nuevas de la gloriosa resurrección de Cristo y del Evangelio poderoso que no lo dejó ahí de entre los muertos. El poder del Espíritu Santo resucitó a nuestro Señor, así como nos ha resucitado a ti y a mí de entre los muertos. La resurrección le da validez al Antiguo Testamento, a las profecías,
y a todas las promesas del Dios vivo. Hermanos, la resurrección de Cristo es el fundamento principal del cristianismo. Cristo resucitó de entre los nuestros. Nosotros creemos, predicamos, adoramos y exaltamos a un Cristo resucitado. Cristo en su misericordia y amor nos llama, nos busca, nos llama, nos perdona, nos limpia y nos ha transformado para ser portadores del Cristo resucitado. Hermanos, esta es la palabra del Señor que yo quiero que tú te lleves a tu corazón en esta mañana. Él nos habla a través de su palabra y mira lo que Él nos dice en este día. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, o sea, he resucitado. Voy a mi Padre, que es ahora vuestro Padre, a mi Dios, que es ahora vuestro Dios. Ese es el mensaje que debemos llevar a todo mundo. Ese es el mensaje que debemos predicar allá afuera. Ese es el mensaje que se nos ha encargado. Vamos allá afuera y vamos a predicarle al mundo que nuestro Señor Jesús vino, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros, murió por nosotros y resucitó por nosotros en el tercer día. Y nosotros somos la única, hermanos, entre todas esas religiones que existen en el mundo, nosotros somos los únicos que tenemos a un Jesucristo vivo, un Jesucristo resucitado. Y somos los únicos que podemos decir que adoramos al Cristo resucitado. Hermanos, Cristo quiere que hablemos de que Él resucitó y que Él está vivo, que Él ascendió al Padre y que Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Vayamos, hermanos, y prediquemos este glorioso mensaje al mundo entero. No podemos callar, no podemos quedarnos con este mensaje para nosotros mismos. Debemos hablarlo, debemos predicarlo, debemos exponerlo. Debemos decirle al mundo que hay un Dios misericordioso, un Dios que quiere que todos se arrepientan y vengan a la salvación. Voy a hacer una corta conclusión. 3 maneras prácticas de cómo nosotros debemos buscar al Señor resucitado, al Cristo resucitado. Primero, hay que buscarlo honestamente. Hermano, no trates de pretender, no trates de arreglar tu vida para venir delante de este Jesús resucitado. María sabía que estaba completamente perdida, hecha pedazos. Ella estaba llorando inconsolablemente afuera de la tumba, buscando a su Salvador. Ella no pretendió tenerlo todo en orden, ella no pretendió ser alguien que no era, ella simplemente se despojó delante del Señor. Ven tal y como eres. No pretendas ser alguien que no eres. No pretendas arreglar tu vida antes de venir al Señor. No pretendas tenerlo todo en orden. Cuando tengas un verdadero encuentro con Él, hermanos, entonces todo va a cambiar. Tu naturaleza pecaminosa cambia, tu mentalidad cambia, tu perspectiva cambia, tu manera cambia, tu vida cambia si tienes un encuentro personal con este Jesucristo de la Biblia. El Cristo resucitado ya no puede ser el mismo. Segundo, busca al Salvador resucitado diligentemente. María fue la primera en la tumba y se quedó ahí después de que todos se fueron a casa tristes y agobiados. Ella siguió buscando diligentemente a Jesús porque ella lo amaba y quería estar con Él. El Salvador la recompensó, hermanos, recompensó su deseo de buscarlo con todo su corazón. Hermanos, busquen a Cristo diligentemente con todo vuestro corazón en las Escrituras y ahí lo encontrarás. Ahí Él te hablará. Él está desde las páginas de Génesis, la primera página de Génesis, hasta la última página de Apocalipsis. Ahí están las profecías de Cristo, ahí están las promesas de Cristo. Hermanos, ahí están las sombras y los tipos de Jesús que vemos en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, en los evangelios, hermanos, en la carta de Hechos. En todos lados está Jesucristo. Búscalo con todo tu corazón. Esta no es una búsqueda por encimita o una búsqueda superficial.
Búscalo con todo tu corazón en los momentos difíciles, en los momentos alegres. Él se va a dejar encontrar cuando tú le busques con todo tu corazón. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis. Escucha, ¿por qué lo hallaréis? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto no quiere decir, hermanos, que es una búsqueda superficial o por encima, o solo para que la gente piense o que me vea. No, esta es una búsqueda intensa, donde tú quieres tener un tiempo a solas con Él, tú quieres un tiempo personal con Él, tú quieres, hermano, conocerlo a Él personalmente y lo buscas a largas horas de la noche. Tercero, busca al Señor resucitado personalmente. Cuando Jesús le preguntó a María, ¿a quién buscas? Ella respondió en el versículo 13, a mi Señor. María Magdalena dice que es su Señor. Es algo íntimo para ella, es algo personal. Esto nos muestra intimidad. Ella no buscaba al Señor de alguien más, o algún Señor, o a un Señor. Ella no buscaba a un Señor de alguien más. Ella buscaba a su Señor. Ella dice, a mi Señor. La única manera en que encontrarás esperanza y felicidad en tus problemas es buscando al Jesús personalmente. Hermanos, nadie más lo hará por ti. Debes buscarlo tú mismo porque la salvación es personal. Y la relación con Cristo debe de ser una relación personal e íntima. Y cuarto, este es el último, buscar al Salvador resucitado obedientemente. Cuando María Magdalena vio a Jesús, se tiró a los pies de Cristo y se aferró a sus pies, pero Cristo le da una orden y le dice, ve y dile a mis hermanos. ¿Qué era mejor, hermanos? ¿Estar postrado a los pies de Cristo o ir a decirle a sus hermanos que Cristo había resucitado? A María quería quedarse ahí a los pies de Cristo, pero a la misma vez ella fue obediente a las palabras de Jesús. Ella fue inmediatamente a decirle a sus hermanos lo que había visto. Hermanos, en su palabra muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que no queremos hacer. Me recuerda lo que me contó mi profesor de griego. Me dijo, cuando me gradué del seminario, me mandaron a la India a abrir una iglesia allá. Yo no quería ir allá. ¿Por qué allá? ¿Por qué tan lejos? Hermanos, pero él obedientemente fue a la India. Y mientras él trabajaba, mientras él obedecía al Señor a abrir una obra allá, el Señor le dio gozo, le dio esperanza y le dio felicidad de ser obediente al llamado del Señor. Mientras somos obedientes al llamado de Cristo, haciendo lo que Él nos manda hacer, aunque no nos guste, Él nos da ese gozo y esa felicidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, un mensaje secreto llegó a algunos prisioneros de guerra estadounidenses en un campo de concentración alemán, que Estados Unidos y los aliados habían ganado la guerra. Ahora, ellos pasarían 3 días más antes que quedaran libres. Durante esos 3 días nada cambió en cuanto a sus dificultades, en cuanto a la prisión, en cuanto a lo que ellos comían. Pero la actitud de estos prisioneros de guerra cambió de tristeza a gozo, porque sabían que era solo cuestión de tiempo para que llegaran a liberarlos. Ellos sabían que los Estados Unidos y los aliados habían ganado la batalla y que ellos quedarían libres en un corto tiempo. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo injusto, un mundo lleno de tristeza, un mundo lleno de dolor. Pero nuestra actitud ha cambiado desde hace 2000 años atrás, que supimos que Cristo venció a la muerte, que Él conquistó la muerte y que Él ha ganado la guerra y que Él es victorioso y viene por nosotros pronto. Nuestra liberación, hermanos, viene pronto y eso nos hace vivir con esperanza, felicidad y gozo. Nuestra redención, hermanos, escucha, nuestra redención se acerca.
y nuestro grito de triunfo está por venir. Nuestro Rey, nuestra redención viene pronto, nuestro Rey viene pronto, nuestro Redentor viene pronto, hermanos, y nuestro Señor y Salvador viene por nosotros pronto. Eso, hermanos, es lo que nos da esperanza, eso es lo que nos da paz, eso es lo que nos hace vivir de una manera diferente en este mundo. Cristo, el Señor Jesucristo, murió en la cruz por nosotros, pero al tercer día se levantó de entre los muertos y Él ganó la victoria por nosotros. Por eso nosotros le amamos, por eso nosotros le servimos, por eso ahora somos sus siervos, sus esclavos. Él es nuestro Señor y esperamos su venida con amor y anticipación y un deseo de estar ya con Él. Eso nos da paz, nos da esperanza y nos da gozo. Ahora, ¿tú esperas a este Rey? ¿Tú esperas a este Cristo resucitado? ¿Tú tienes a este Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador? Si no lo tienes, hoy es un buen día para rendir tu vida a Cristo, verdaderamente comprometerte con Él, ya dejar de jugar juegos con el Dios vivo. Terrible cosa es, hermanos, caer en las manos de un Dios vivo. La Biblia nos dice que no debemos temer al hombre, sino a aquel que puede mandar nuestras almas a la destrucción eterna. Hermanos, haz paz con este Rey, haz paz con este Redentor, con este Salvador. Él es un Dios misericordioso. Él dice, yo no echo fuera a nadie que venga a mí. Así que este es el momento para que tú corras a Él. Este es el momento para que tú dobles rodillas y te arrepientas de tus pecados y le pidas perdón a tu Señor. Haz la paz con este Rey antes de que Él venga. Porque cuando Él venga, hermanos, vendrá a juzgar a las naciones, vendrá a juzgar a la humanidad. Y tú no quieres no tener paz con este Rey de Reyes. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, Él es quien merece toda la gloria y toda la honra.